¿Y cómo se llamaban a estos hombres que están en movimiento, que están compartiendo el evangelio? Se les denominaba los que estaban trastornando el mundo entero. Hechos 16. Vamos a ver el texto de Hechos 17:6. Ahora ya pasamos un poquito al siguiente pasaje. Dice: como no los encontraron allí, en su lugar sacaron arrastrando a Jasón y algunos de los otros creyentes, y los que llevaron al consejo de la ciudad. Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo, gritaban, y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad. Perturbando, trastornando. Están gritando y están diciendo: ya llegaron acá los que trastornan el mundo. Qué interesante. Ya llegaron acá los que están alborotando el mundo, los que están inquietando el mundo. Cuando hablamos de mundo, no solo hablamos de lo que es la tierra, sino de las personas, de los valores, del concepto de cómo se vive la vida. Y ellos están llegando ahí. Y es interesante porque este grupo, este equipo se está moviendo. Aún los demonios le dan la bienvenida. Por ejemplo, anteriormente un demonio gritaba también diciendo: estos son siervos del Dios Altísimo, proclaman el camino de la salvación. Por donde pasaban inquietaban, porque tenían un mensaje. Estaban alborotando y trastornando el mundo porque tenían el mensaje del evangelio, y ese mensaje estaba transformando vidas. La pregunta de esta mañana para Vida Plena en sus 16 años es: ¿estamos trastornando el mundo? ¿Estamos alborotando el mundo o el mundo nos está trastornando a nosotros? Tenemos un mensaje, no un masaje, porque el mensaje de Dios nos inquieta. El masaje nos hace sentir cómodos. ¿Estamos trastornando el mundo? Tenemos un mensaje que incomoda, que inquieta, que transforma, que hace que las vidas de las personas cambien radicalmente. Estamos poniendo el mundo de cabeza, el mundo patas arriba. Estamos haciéndolo. ¿O el mundo nos está trastornando? ¿O acaso la Barbie no nos está haciendo temblar? Es que la Barbie, ¿verdad? Wow, y si le dijéramos al Señor, si nos preguntara: ¿y ustedes por qué están inquietos? Por la Barbie, por el mensaje de la Barbie. ¿Y ustedes por qué están inquietos? Porque es que no sabemos qué gobierno va a quedar. Es que no hay opción. El Señor nos diría: ¿pero acaso ustedes no son la esperanza del mundo? ¿Acaso no les prometí que iban a ser invencibles? Que las puertas del infierno nunca los iban a detener, ni nos van a detener. Dale un aplauso al Señor por esa promesa. ¿Sabe qué nos inquietan? Los extraterrestres. Es que el gobernador se quedó mudo cuando le dijeron que habían extraterrestres. ¿Qué inquieta a Vida Plena? Nada debe inquietarnos, porque tenemos un mensaje de esperanza. Y nada ni nadie nos va a detener. Las puertas del Hades no van a prevalecer, dice Jesús. Quiero preguntarte algo más. Cuando tú llegas a esa aula de la universidad, tus compañeros te dicen: aquí viene este que viene a trastornarnos, que viene a alborotarnos. Cuando tú llegas al colegio, dicen así. Cuando vas a esas reuniones, se nota que inquietas tu entorno.
¿O estamos haciendo lo mismo que hacen los demás? Déjame ponerte un ejemplo. Cuando una señorita cumple 15 años, se alquilan 2 salones. El salón de la santidad y también está el salón de la pachanga, ¿verdad? Entonces el papá consigue un anillo y se lo pone a la chica y le dice para que te guardes pura, ¿verdad? Y para que tú entiendas y recuerdes que el sexo es para el matrimonio. Y hacen todo ese protocolo. Y el pastor les bendice. Y de repente pasan al salón de Baal Boni. Yo así le puse, no Bad Bunny, Baal Boni, porque es casi igual. Entonces, ¿para qué? ¿Qué diferencia hay si él es un ídolo? Entonces le voy a llamar Baal Boni. Y mire, gracias a Dios que no se le entiende a Baal Boni. Yo en serio les abro mi corazón y digo, gracias a Dios que nadie entiende su letra. Tienen que ponerla abajo para. Es interesante porque cuando pasamos al salón de Baal Boni, ya empezamos a cantar un movimiento sexy, bomba, bomba. Y usted me dice, ay pastor, ¿y usted dónde escucha esa música? ¿Escucha la tronadora? No, yo no escucho la tronadora. Esas canciones yo las escucho en reuniones cristianas y en celebraciones de cumpleaños. Porque después de cantar las 3 estrofas del himno de feliz cumpleaños, que termina con unidos pues ¿cómo es? Unidos pues oremos, que te bendiga más. Y comemos el pastel. Y la niña de 9 años es llamada por sus padres al centro de la reunión. Y se le dice, mira, canta y baila. ¿Y sabes lo que canta esta niña? Un movimiento sexy, bomba. Entonces no necesito la tronadora para escuchar esa música. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque de esa forma no vamos a trastornar el mundo. Como dice la palabra, que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Así que cada vez que tú haces algo que sea para la gloria de Dios, que sea para impactar tu entorno, no para parecerse a aquellos que no temen al Señor. Entonces, quiero invitar en esta mañana, desafiar a que celebremos estos 16 años, inspirándonos para la misión, para hacer la misión, inspirándonos para que todos nuestros esfuerzos sean para trastornar el mundo, para cambiar tu entorno, para desafiar, para inquietar, para perturbar, para alborotar, como podemos llamarle a todos estos sinónimos de la palabra alborotar. Y tengo 4 desafíos, que es un resumen de lo que ya estudiamos durante el mes. Llamémosle desafíos esenciales, necesidades de una iglesia que quiere cumplir con la misión de Cristo de alcanzar el mundo. Y la primera necesidad o el primer esencial es una iglesia con un liderazgo plural, con siervos y líderes, pero no solo una familia dirigiendo la iglesia o un grupito de personas, porque si no nos vamos a quedar encerrados siendo una iglesia familiar. Pero tenemos una misión, porque la misión es ser testigos en nuestra Jerusalén, en nuestra Judea, en nuestra Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando vimos esta experiencia del apóstol Pablo reclutando a un joven para la misión, entendemos que la iglesia tiene que ser multigeneracional. Y Pablo lo entendía. Aquí está Juan Marcos. Se me echó para atrás, pero busco a Timoteo y voy adelante porque alguien me va a reemplazar a mí. Y estos jóvenes son los que van a ser los pastores más adelante, y Timoteo lo fue en Éfeso. Pero
En el liderazgo plural de una iglesia debe haber un buen testimonio. El carácter es valioso porque Timoteo, en lo que vimos, era un hombre de buen testimonio, un joven de buen testimonio. De seguro que cuando él iba a una reunión, o si hoy viviera y fuera a una reunión, también iba a alborotar el mundo por su manera de vivir. Y Pablo le dijo eso: sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, fe y pureza. Pero quiero decirles que este joven era un joven comprometido con la causa de Cristo. Y vimos que se circuncidó. Porque él pudo haber dicho: ¿por qué me tengo que circuncidar? Es cierto, tengo una mamá judía, pero mi papá es griego. ¿Por qué me estás haciendo sufrir, Pablo? Pero él entendía que la causa demandaba un sacrificio. Eso fue lo que vimos. En esta parte es clave, como en el caso de Timoteo, la inversión de Dios en él, la inversión de la iglesia, pero sobre todo la inversión de su familia. Porque queremos que nuestros hijos sirvan al Señor y nosotros ni plantados en una iglesia estamos. Y es que no entiendo por qué mi hijo no se congrega, pero si tú nunca le enseñaste a congregarse. Los niños y los jóvenes en esta iglesia los vamos a valorar. Esta semana una hermana nos compartía en las noches de cultura el testimonio de cómo su hijo la ministró de 9 años. Y un día ella ahí llorando, aturdida, frustrada, estancada, le dice a su hijo: hoy no vamos a ir a la iglesia. Me siento atascada, me siento mal, no agrado al Señor, no vamos a ir. Y el hijo le dice, este jovencito de 9 años: mamá, cuando tú vas al hospital, ¿vas porque estás sana? ¿No vas porque estás enferma? De la misma manera debemos buscar al Señor, porque somos pecadores, tú eres pecadora, necesitas a Dios. Este es un niño. ¿De dónde sacó este niño? Del contexto de una familia, de una iglesia. Está entendiendo que nuestro liderazgo tiene que ser multigeneracional. Esto nos permitirá transiciones y sucesión. Yo estoy haciendo un plan de transición y sucesión, porque aunque me vean joven, voy a morir. No, es que nos ven así. Yo digo así, pero miren, hace un par de años, un pastor de 80 años se murió. Estaba pastoreando la iglesia, se miraba joven. Y el hermano me dice: yo nunca pensé que mi pastor iba a envejecer. Y mucho menos pensé que mi pastor se iba a morir. Entonces, cuando pensamos en un liderazgo plural, estamos pensando en jóvenes, en niños que van a ser los pastores de vida plena, los misioneros en vida plena, los maestros en vida plena. Por eso esta iglesia debe ser generacional. Y la acción es equipar. Así que en el plan de 3 años vamos a crear las oportunidades para que tú te equipes y sirvas a Cristo de una manera más intencional. También necesitamos otro esencial, que es la dirección divina. Hechos 16:7. Hechos 16:7. Dirección divina. Aquí vemos la labor del Espíritu Santo dirigiendo a la iglesia, siendo el Waze de la iglesia. Y dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Yo quiero preguntarles a ustedes hoy: ¿quién dirige la iglesia? La iglesia la dirige Dios, usando un grupo de hombres comprometidos y mujeres y niños que están atentos para hacer su voluntad. A veces las iglesias la dirige la tradición. Y es que aquí nunca se ha hecho así. Nunca se ha hecho así, tradición. O es que no hay dinero. Finanzas.
o también la personalidad del pastor o del líder. Una iglesia debe regirse por el Espíritu Santo, diciendo a dónde vamos, cuánto llegamos, cómo llegamos, porque Él es nuestro jefe, es nuestro capitán. Muchas veces nosotros queremos tomar el timón y el control. Por eso la iglesia debe estar atenta a la voz del Espíritu Santo. Eso significa más oración. Cuando planeamos los años que vienen, debemos orar, buscar al Señor. Más Biblia, buscar los principios de Dios para la toma de decisiones. Ellos querían ir a una ciudad, en este caso de Hechos 16, pero Dios quería darles un continente. Y así pensamos, es que ahí debemos ir a esta ciudad. Decía Pablo, no, ¿saben qué? Yo les voy a dar un continente, y es el continente europeo. Nuestros planes deben estar alineados a la voluntad de Dios. Y si sacamos esto en el contexto de iglesia para tu vida, quiero decirte que tu vida no se rige por tus sentimientos, por lo que tú crees, por lo que otros te dicen, sino por lo que Dios te está diciendo que hagas. A veces pensamos, necesitamos comprar un terreno. Bueno, ¿eso es lo que Dios quiere? Porque si eso es lo que Dios quiere, lo vamos a tener. Necesitamos remodelar este lugar cuando era así algo desastroso y era la voluntad del Señor, y juntamos el dinero en 2 meses, porque para el Señor no hay obstáculo. Lo importante es conectarnos con su voluntad. La acción es orar. Tercero, necesitamos obreros comprometidos. En el reino de los cielos, el problema no es la cosecha. En el reino de los cielos, el problema no son las plagas. En el reino de los cielos no es la semilla, sino, como Jesús dijo, obreros. Necesitamos hombres y mujeres comprometidos con la causa, que ponen al servicio de Dios los talentos, las habilidades que tienen. Y aquí en este caso de Hechos 16:15 vemos a Lidia diciendo, por favor, yo quiero servir. Aquí está mi casa, aquí están mis recursos. Y uno de nuestros anhelos como líderes en esta iglesia es ver a todos ustedes haciendo cola aquí para decir, por favor, yo quiero servir a Dios. Y aquí están mis talentos. Aquí están mis dones, están mis recursos, porque todo lo que tengo es para la gloria de Dios. Dice, ella y los de su casa fueron bautizados. Qué proceso más hermoso. Le decía en esa predicación que algunos llevan 20, 30 años esperando no sé qué evento para bautizarse. Y nuestro pastor, el pastor de la prédica el domingo pasado decía, es que, ¿y por qué no te bautizas? Se lleva 10 años ya en la iglesia. Estoy esperando que mi mamá venga de los Estados Unidos y que le den la green card para hacer el evento del bautismo. Pero miren, fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Dice, si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. Miren, si hay algo así, no sé, que me cuesta mucho es insistir, porque yo sé que es Dios el que mueve los corazones. Y cuando tú quieras servir al Señor, te aseguro que nada te va a detener. Y vas a estar como Lidia. ¿Dónde sirvo? ¿Dónde sirvo? Ya me bauticé. ¿Qué sigue, hermano pastor? ¿A dónde me ubico? Esos niños que ustedes ven dando la bienvenida ha sido iniciativa de ellos, que han venido y han dicho, yo también quiero dar la bienvenida. Y si hoy te dieron la bienvenida es porque Dios movió el corazón de estos niños a servir y no están esperando 10, 20, 30 años en sus vidas para servir. Entonces, obreros comprometidos. Soñamos con 2 servicios y decimos, es que, ¿y por qué no tenemos 2 servicios? Aquí, uno a las 9 y termina a las 10:30, hay cafecito, y el otro a las 11. Pero los necesitamos a ustedes.
Compramos 50 sillas para ya los 2 servicios que vendrán en algún momento. Pero ¿estás dispuesto a servir, a ofrecerte? Soñamos con enviar obreros, soñamos con establecer nuevas iglesias, soñamos con movernos, no quedarnos en esta región. Y sea en el nombre del Señor que lo vamos a hacer, y vamos a orar por obreros comprometidos que digan: yo quiero servir, yo quiero abrir mi casa. Vamos a crear una fuerza de 100 voluntarios. Yo creo que tenemos 50 voluntarios ahorita, pero la vamos a duplicar en el nombre del Señor, porque sé que Dios te va a incomodar y te va a hacer pensar que tu vida tiene un propósito. Y por último, necesitamos hombres y mujeres resilientes ante la adversidad. Y si podemos, el texto dice la palabra en Hechos 16, 23 al 25. Este es un repaso que estamos haciendo. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. ¿Cuándo fue la última vez que tú cantaste y oraste en medio del sufrimiento? ¿Cuándo fue la última vez que tú pensaste: esta adversidad, este problema es una oportunidad para que otros conozcan al Señor Jesucristo? Tenemos que entender los 2 privilegios. Se nos ha concedido no solo el privilegio de conocer a Cristo, sino también de sufrir por Él. Dice la palabra en Filipenses: porque se les ha concedido a ustedes que a causa de Cristo no solamente tengan el privilegio de creer en Él, sino de sufrir por su causa. Y Pablo lo entendía, porque cuando fue llamado, el Señor le dijo a la persona que le iba a ministrar: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi gloria en presencia de los gentiles y de los reyes de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. A veces escucho estas frases: hermano pastor, ahora que estoy buscando al Señor, los problemas se han acrecentado. Es que esa es la vida cristiana. Estabas cómodo. Satanás lo tenías en descanso, en modo avión, ahí tranquilo. Pero a raíz de buscar a Dios y de servir, las cosas se pueden complicar o se complican. Resilientes. Los resilientes testifican en la adversidad. Oraron, cantaron y los presos oían. Y a lo mejor tanto el carcelero como los presos pensaban o decían esto: ¿qué tienen estos que nosotros no tenemos? ¿Qué tienen estos que pueden orar y cantar a su Dios que nosotros no tenemos? Y habrá un momento en tu vida que las personas que ven que sos resiliente en Dios, que confías en Dios, se van a preguntar: ¿qué tiene este? Como un hermano me decía esta semana: mi jefe me preguntó, mira, ¿y te estás congregando en alguna iglesia? ¿Qué estás haciendo? Por los cambios que se ven. ¿Qué tienen estos que no tenemos nosotros? Podrían haber pensado. Al servir habrá dolor. Dios nunca dijo, Jesús nunca dijo que iba a ser fácil. Al servir a Dios habrá incomprensión, habrá rechazo, no habrá reconocimiento, habrá juicio. Pero vale la pena. La acción es testificar en medio del dolor. Aprovecha a dar la nota de esperanza en medio
de tu dolor. Porque ese es el momento que Dios ha usado como una puerta abierta para que las personas digan: ¿qué debo hacer para ser salvo? Como lo hizo el carcelero. Estos hombres eran inquebrantables. Tenían al Dios vivo de su lado. Tenían esperanza. Y sabían que si estaban en la prisión era por una causa: hablar de Cristo. Entonces les pregunto para cerrar: ¿vamos a trastornar el mundo? Porque si no lo trastornamos, el mundo nos va a trastornar a nosotros. ¿Lo vamos a poner de cabeza o alborotar viviendo vidas radicales para el reino? Todos recordamos la predicación, bueno, no todos, porque no todos estuvieron, pero en la tarde y en la noche con algunos hermanos estábamos diciendo: como dijo el pastor, como dijo el pastor. Porque el pastor de la semana pasada no nos dio un masaje, nos dio un mensaje de Dios que mostraba que teníamos que vivir vidas radicales para el reino de Dios y hacer la diferencia en Guatemala y en tu entorno. Porque decir que sos evangélico no basta. Es vivir el evangelio que transforma vidas. Nuestra misión es reconciliar a los hombres con Dios. Todo lo demás es un complemento. Y lo lograremos. De seguro en el Señor tendremos Timoteos. Y ya los tenemos. Yo miro a Emilio como un Timoteo, porque es un niño que tiene algo que Dios ha puesto en su corazón. Y yo le digo: no sé, Dios, qué tienes para Emilio. Y no te asustes si un día llama a Emilio al pastorado, a ser un evangelista, a un maestro. O los jóvenes que están acá, lo pongo como un ejemplo. Tendremos lidias. Tendremos endemoniados. Esa señorita era endemoniada y Pablo y Silas la liberaron. Tendremos carceleros. Cuando hablamos de Lidia pensamos en una comerciante. Cuando hablamos del carcelero, un funcionario público. Tenemos al doctor Lucas en este proceso que hemos predicado. Y luego multitudes. En ese proceso llegó este momento en que Pablo dice lo siguiente en estas palabras, que es nuestro anhelo para la iglesia Vida Plena. Y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada partiendo de ustedes a gente de todas partes. Esto es Tesalónica, estos son las iglesias de Macedonia, la actual Grecia. Aún más allá de Macedonia y de Acaya, pues a donde quiera que vamos, encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. Y no hace falta que se la mencionemos. Algo así como: ¿para qué seguir predicando si ustedes ya permearon su entorno con el evangelio y con sus vidas? Porque ellos cuentan que recibieron la palabra con gozo, pero que también sus vidas fueron transformadas. Ese es el anhelo para esta iglesia. Una iglesia con un liderazgo plural, con la dirección divina, con obreros comprometidos y con hombres y mujeres resilientes que aguantan la presión porque saben que tienen un propósito, y es hablar el mensaje de Cristo. Puestos de pie, vamos a orar. Hemos visto Hechos 16, viene Hechos 17, 28, 29, 30, 31, 32. El 31, 32, 33
es nuestra historia y deberá ser nuestra historia. Padre, en esta mañana te damos gracias, porque esta celebración es para celebrar tu fidelidad, pero también es para inspirarnos, a movernos, a confiar en un Dios que está en control de esta nación, de los gobiernos. Un Dios que está en control aún de los programas de Disney. Un Dios que está diciéndonos: vayan y hagan. No se detengan. No los detendrán, porque tienen el poder del Espíritu Santo. Serán mis testigos y los usaré donde estén para mi gloria, para que las personas se reconcilien conmigo. No tengan miedo, sean resilientes. Eso es lo que Dios nos está diciendo esta mañana. Gracias, Dios, por hablarnos así. Y hoy solo te decimos: heme aquí. Yo quiero ser como Timoteo, yo quiero ser como Lidia, yo quiero ser como el carcelero, yo quiero ser como esos hermanos que entendieron que sus vidas tenían un propósito y que ese propósito tenía un costo, pero valía la pena. Por eso hoy, como pastor, te digo: glorifícate en esta iglesia. Que esta iglesia siga derrumbando las paredes y que salga a predicar el evangelio que transforma vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén.